Juan, mucho gusto, mi nombre es Martín Ocampo, yo soy médico internista de la Universidad Fuchs, me gradué en el 2020, hace un año, ya voy a cumplir también casi un año de docente universitario con la Universidad Javeriana y para mí es un gusto dar el tema que me han dado en la sesión de ayudas diagnósticas e interpretación guiada del antibiograma. Bueno, antes de comenzar sí tenemos que hacernos primero una reflexión y empecemos a pensar en que si bien los antibióticos vienen desde hace muchísimos años, prácticamente desde 1920 con el descubrimiento del primer antibiótico, ya la resistencia viene desde hace mucho antes. Es que los microorganismos llevan probablemente decenas de millones de años en una guerra microbiológica química haciendo y generando factores de resistencia para poder sobrevivir en un medio. Sí, definitivamente antes de la era antibiótica hacíamos barbaridades, pero en este momento estamos en una era antibiótica en la cual tenemos que cuidar, en la cual tenemos que preservar, porque sería un desastre llegar a la era post-antibiótica y no tener con qué combatir bacterias. Pero recuerden que cada vez salen más mecanismos de resistencia, cada vez las bacterias generan más mecanismos de resistencia, codificaciones genéticas que son fácilmente dadas o donadas a otro tipo de bacterias para generar mayor resistencia e infección. Inclusive hoy en día tenemos bacterias que son prácticamente imposible de eliminar con distintas estrategias de tratamiento antibiótico debido a sus múltiples mecanismos de resistencia, y el ejemplo muy claro de la Pseudomonas PRD, o sea, pandrogo resistente, la Acinetobacter baumannii, e inclusive ya hemos detectado que algunas bacterias no solo adquieren factores de resistencia, sino que nacen con resistencia codificada en su genética y adquirida durante años atrás, muchísimos años atrás, probablemente por la exposición química que previamente han tenido ellas. Entonces, el uso adecuado de los antibióticos depende de cada uno de nosotros. Y más o menos a partir de los años 70 empieza una herramienta diagnóstica bastante importante, y en este caso el antibiograma, donde empezamos a detectar sobre todo y saber tamizar sobre todo la sensibilidad que tienen distintos fármacos, en este caso antibacterianos, a distintas bacterias, y con eso poder actuar de manera adecuada y que nuestro paciente tenga la mejor solución. O sea que es importantísimo para nosotros en este nivel de formación poder interpretar un antibiograma, poder detectar los distintos mecanismos de resistencia que estos tengan, y así poder dar y ofrecer un tratamiento antibiótico adecuado a nuestro paciente dependiendo de las características clínicas. Por eso hagamos una reflexión, y es que esa reflexión, y quiero invitarlos a que, si bien estamos en un proceso formativo donde aprendimos farmacología, en este caso microbiología también, y antibióticos, pues la idea es que debemos usarlo de manera racional, tenemos que saber cuándo usarlo, pues no toda fiebre es igual a antibiótico, la fiebre no se cura con antibiótico, el antibiótico no puede convertirse en el ansiolítico del médico para que se sienta mejor, y recuerden, los virus no se matan con antibiótico. Entonces el primer mensaje que les quiero dejar es que si bien vamos a aprender a interpretar un antibiograma, tenemos que saber utilizarlo, cuándo utilizarlo, cómo utilizarlo y a quién usarlo. Siempre pregúntese antes quién es el paciente. Cuando vamos a utilizar antibióticos y vamos a interpretar un antibiograma, siempre hagas esta pregunta: ¿quién es el paciente? ¿El paciente está crítico o no está crítico? Pues esto definiría de manera importantísima qué estrategia antibiótico va a utilizar y qué vía va a utilizar. Pues a usted, un paciente crítico, no le va a utilizar un antibiótico por vía oral ni mucho menos, e inclusive un paciente que está en el área de hospitalización con necesidad de antibiótico endovenoso, pues usted no va a utilizar un antibiótico oral. Entonces pregúntese antes de empezar a interpretar un antibiograma: ¿quién es el paciente? ¿Dónde está mi paciente y qué requiere mi paciente? Una vez tenemos el antibiograma, siempre pregúntese, como en todos los exámenes de aquí en adelante, muchachos, ustedes tienen que saber dos reglas importantísimas. La primera es si el examen que está ante mis manos es del paciente o no es del paciente. Eso es importantísimo porque es un error que se comete a diario, es un error que cometen muchos, sobre todo interpretando exámenes que no son del paciente. Entonces la primera pregunta que nos vamos a hacer cuando tengamos un antibiograma en las manos es: ¿quién es el paciente? Y si el antibiograma que estamos interpretando es del paciente. Es importantísimo además
que nuestra segunda pregunta, el tipo de muestra que tomaron, sepamos de dónde la tomaron, cómo la tomaron y si está bien tomada. Así como todos los exámenes en general. Ya una vez identificamos de quién es el paciente, tenemos que ver si eso está bien tomado o no. Cuando interpretamos una radiografía de tórax, tenemos que saber si está bien tomado o no. Cuando interpretamos un electrocardiograma, tenemos que saber si está bien tomado o no. En ese orden de ideas, pues también tenemos que preguntarnos si ese antibiograma que vamos a interpretar cumple los criterios adecuados para poderlo interpretar. Y uno de esos criterios, además es que concordemos que es del paciente, saber el tipo de muestra que estamos tomando. Pues recuerden que las unidades formadoras de colonia y el crecimiento bacteriano depende del tipo de muestra que tomamos, ¿ya? Porque usted puede tener en una punción suprapúbica, que supuestamente es estéril, solo 1000 unidades formadoras de, no 100.000 como normalmente dice, sino solo 1000 unidades formadoras de colonia, o sea, 1 por 10 a la 2, y en ese orden de ideas, pues ese paciente no podemos interpretarlo como una colonización, sino como una infección. Pues recuerde que es una muestra estéril. Distinto a aquel paciente, por ejemplo, que tiene una muestra de orina espontánea con eliminación de la primera porción para tomar un antibiograma, y este debe cumplir los criterios de al menos tener 100.000 unidades formadoras de colonia. Entonces siempre pregúntense cuántas unidades formadoras de colonia están creciendo y sobre todo qué tipo de muestra fue. ¿Ok? Siempre pregúntense qué tipo de muestra fue. ¿Listo? En ese orden de ideas, ustedes tienen que, el segundo y tercer paso que tienen que hacer, además de mirar las unidades formadoras de colonia, es cuál es el germen al que nos estamos enfrentando. Pues, interpretar el antibiograma de un coco gram positivo o interpretar el antibiograma de un estafilococo aureus no es lo mismo que interpretar un antibiograma de una pseudomonas, más no es lo mismo que interpretar un antibiograma de un gram negativo, en este caso una E. coli, una Klebsiella, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pregúntense siempre qué tipo de germen es y qué características tiene ese germen que lo puede llevar a provocar resistencia. Una cosa más que es muy importante, los grupos farmacológicos de acuerdo al germen. Pues nosotros no vamos a utilizar oxacilina en un paciente con una E. coli, pues no es el antibiótico adecuado por las características propias del mismo, pero siempre deben preguntarse, bueno, una vez tengo el antibiograma en mis manos, ¿qué antibióticos me tamizaron? Es importantísimo saber porque esto lo vamos a empezar a responder de pregunta a pregunta a medida que tengamos los antibiogramas al frente nuestro. Y al final vamos a hacer un ejercicio con muchos antibiogramas que les voy a dejar. Y una cosa más importante, siempre que tenemos un antibiograma, muchachos, nos lo van a, algunos de algunas instituciones los van a decir como sensible, intermedio, resistente, sin mostrarnos una MIC. La MIC es la concentración inhibitoria mínima. Esa concentración inhibitoria mínima es importantísima porque nos va a decir, de acuerdo a las EUCAS o a los entes internacionales, los puntos de resistencia que pueda tener un germen específico a un antibiótico definido. En ese orden de ideas, pues ustedes no pueden empezar a comparar jamás comparar las concentraciones inhibitorias mínimas de distintos antibióticos. En ese orden de ideas, pues si usted tiene una ampicilina sulbactam que dice, o una ampicilina que dice sensible, y un ejemplo, ¿no? Voy a decir algo, 10, pero tiene un meropenem y dice sensible 16, no quiere decir que la ampicilina sea mejor que el meropenem para un germen definido, porque entonces cada concentración inhibitoria mínima debe compararse por sí sola y debe interpretarse de acuerdo a los entes internacionales. Entonces ustedes jamás a la hora de tomar una decisión tomen decisiones de acuerdo a la MIC a menos que lo necesite. Por ejemplo, hay gérmenes que dentro de la estrategia terapéutica necesitamos poner, por ejemplo, voy a volver a tocar el meropenem a una pseudomonas en una combinación suicida. Ertapenem, meropenem, porque tiene una inhibición enzimática. Y resulta que ambos son resistentes y tiene bajo esa inhibición enzimática, la MIC del meropenem está en, voy a decir algo, 12 y el ertapenem en 36. Entonces fíjese que como tenemos en 6, perdón, el meropenem. Entonces fíjese que como tenemos una MIC menor de 8 en meropenem, uno podría decir que bajo esa inhibición enzimática, dando la combinación suicida con un carbapenémico de una
concentración molecular o un peso molecular mucho más grande, pues abarca muchas más enzimas, y por eso algunos meropenem podrían llegar a la diana de acción. Entonces, digamos que esa es la teoría de cuándo deberíamos utilizarlo y cómo deberíamos utilizarlo para comparar MIC. Pero hay que comparar las MIC con ellos mismos y no con otro grupo antibiótico. ¿Listo? Entonces, la concentración inhibitoria mínima debe compararse por sí sola con cada uno de los antibióticos e individualmente. En ese orden de ideas, muchachos, la concentración inhibitoria mínima, para recordarles un poco, es la concentración mínima que necesita un antibiótico para disminuir la capacidad de crecimiento de las bacterias en un 50% de su población. En otras palabras, inhibe el crecimiento de una población bacteriana en el 50% del número total de población. Es la concentración mínima que necesitamos para inhibir el crecimiento en el 50% de la población de esas bacterias, distinto a la concentración inhibitoria suicida, la concentración lítica, la concentración mínima que necesitamos para matar el 50% de una población. Son dos cosas totalmente distintas. Porque recuerden que nosotros en el antibiograma no miramos qué tantas bacterias puede lisar un antibiótico definido, sino cuál es la concentración de esa bacteria que se inhibió su crecimiento. ¿Listo? ¿Ok? Cosas que tenemos que saber, muchachos. Mire, el antibiograma evalúa la susceptibilidad de un patógeno a un fármaco. Ojo a esto, la susceptibilidad. Y recuerden que eso se hace in vitro. No quiere decir entonces que si en in vitro tenemos una sensibilidad adecuada, in vivo nos vaya a funcionar. Por eso tan importante es definir quién es el paciente. Y podemos tener errores de interpretación, como vamos a ver más adelante, con respecto al Staphylococcus aureus y el uso de eritromicina o clindamicina. Los resultados se expresan siempre en categorías de sensible, intermedio, resistente, de acuerdo a las guías internacionales, y ya vamos a hablar de esos tres entes, dos entes internacionales, los americanos y los europeos, y se analizan teniendo en cuenta los puntos de cohorte establecidos por los distintos comités. El abordaje que vamos a intentar mirar para todo paciente con antibiograma implica 5 pilares, por eso lo pongo en rojo. Esos 5 pilares, muchachos, están: quién es el paciente, el conocimiento de la especie y del microorganismo, los fenotipos de resistencia de este, la epidemiología local y los fármacos marcadores. Ya vamos a ver qué significan esos fármacos marcadores, pero son 5 cosas que tienen que tener en cuenta en el momento de interpretar el antibiograma. La categorización clínica siempre está basada en valores de concentración mínima inhibitoria, en la concentración que necesito del medicamento para inhibir el crecimiento del 50% de la población de una bacteria definida, y eso está interpretado en la distancia o halos de inhibición. ¿Listo? ¿Cuáles son los entes internacionales que me dicen qué debemos hacer o cuáles son los puntos de cohortes definidos como sensible, intermedio, resistente? Pues son estos 3. El Clinical Laboratory Standard Institution, que es el CLSI, este es el estadounidense. El European Committee de Test de Susceptibilidad Antimicrobiana, el EUCAS, el europeo, que me gusta mucho. Ellos cada 8 meses, entre 6 meses a un año, siempre están publicando nuevas cohortes. Ellos siempre mandan actualizaciones, porque bajo los estudios y criterios y tamizajes aleatorizados que ellos hacen, pues dicen qué o cuál es la cohorte que debe tener cada microorganismo para definir una sensibilidad. Y eso, actualizaciones las mandan cada 6 meses. De hecho, hace no muchos años hubo un cambio en la sensibilidad del piptazo, y un día para nosotros el piptazo eran sensibles muchas bacterias y al otro día se volvieron resistentes. Entonces hay que ver, eso tiene que jugar mucho con nuestra epidemiología local. ¿Listo? Para no empezar a tomar aseveraciones o tomar decisiones solo de acuerdo a las guías. Es una recomendación que ellos dan, pero lastimosamente Colombia y nosotros no tenemos estudios en nuestra población. Entonces, mientras no existan, tenemos que seguirnos basando en el Comité Europeo y en el Instituto del Estándar de Laboratorio Clínico de los Estados Unidos. Además de eso, existe la Mesa Española de Normalización de Sensibilidad y Resistencia a los Antimicrobianos, que también lanza, y de hecho algunos laboratorios clínicos se encargan pues de actualizar cada 6 meses o un año sus metas de sensibilidad, y eso es de acuerdo a su instituto. Ustedes siempre tienen que preguntar cuál es el que ellos utilizan. Y recuerden que nosotros
a lo largo de los años ya hemos tenido varias clasificaciones de acuerdo a las condiciones de resistencia. Las dos clasificaciones que más utilizamos hoy en día es el Bush-Jacob-Medeiros, que son unos médicos, creo que brasileños si no me equivoco, que en su momento, pues digamos que dieron unas recomendaciones para definir las características y clasificar las características enzimáticas de resistencia de distintos microorganismos. Pero además de eso también está la clasificación Ambler, que a mí me parece mucho más simple y esas las pueden buscar. Y esas clasificaciones digamos que están basados mucho también en genética y características de resistencia. Entonces ellos los agrupan los ponen en distintos grupos, A, B y C, 1, 2 y 3, 2A, 2C, 2B, etc. Bush-Jacob-Medeiros o Ambler 1, 2 y 3. Entonces, de acuerdo a las características que tenga el patógeno de resistencia, pues es una clasificación de resistencia. Entonces uno podría decir en un antibiograma que tiene un Bush-Jacob un Bush Jacobi-Medeiro de 12 o etcétera, etcétera. Entonces ya la persona que va a leer el antiograma o quien está interpretando su historia clínica dice, sí, tiene tal patrón de resistencia este microorganismo. A mí la verdad y personalmente me parece un poco engorroso tratarse de aprender toda esa clasificación. Obviamente siempre hay tablas que nos pueden guiar mucho más fácil y se encuentran de manera fácil. ¿Qué me parece a mí más práctico? Que nosotros describamos nuestro mecanismo de resistencia a través de unas preguntas guiadas y no poner en la historia clínica la clasificación de Bush-Jacob-Medeiros y Ambler, pero ustedes tienen que saber que existe y cuando alguien las utiliza tiene que saber a qué se está refiriendo. Definitivamente, y hay una reflexión que es mucho más importante, y es que hay un incremento significativo de la resistencia bacteriana a los antibióticos, y eso viene, ya lo dijimos, desde hace muchos años. Es más, las primeras características de resistencia las pudimos detectar por allá en los años 40, años 50, donde empezáramos a decir que el fracaso antibiótico estaba directamente relacionado con la resistencia al mismo, y por eso después de los años 50 empezamos a tener la necesidad de aislar los microorganismos y hacer una tamización de resistencia, y de ahí se nacieron distintos comités y distintas clasificaciones de resistencia. Y es que es más, fíjense en ustedes que las bacterias gram negativas, según la Organización Mundial de la Salud, afirma que el 51% de la población tiene resistencia a la penicilina. Imagínense ustedes en la calle, nosotros ya tenemos, gracias a Dios, estudios epidemiológicos que hablan de cuántas o cuál es la probabilidad de que un germen viniendo de la comunidad sea resistente. Y esos estudios vienen en cabeza de la parte gubernamental con distintos estudios, en este caso hecho por la doctora, se me escapa el nombre, se me olvida el nombre en este momento. Y, por ejemplo, para la ciudad de Cali contamos casi con un 40 o 50%, entre un 40 a un 60% de acuerdo a la cohorte de, por ejemplo, resistencia, en este caso gérmenes BLE de la comunidad. Y lo mismo está para Staphylococcus. Nosotros ya tenemos esos estudios, ya contamos con los estudios que nos dicen la probabilidad que podamos tener. Pero para eso también, y poder discernir cuál viene o cuál no viene con un BLE, pues hay distintas características y tablas de clasificación y riesgos individuales de acuerdo al foco de infección. Entonces, pues no significa que por tener ese riesgo vamos a estar utilizando en nuestro hospital a todo mundo meropenem, ertapenem, doripenem, imipenem o cualquiera de estos como estrategia antimicrobiana para una infección urinaria, por ejemplo, con lo cual digamos que el porcentaje de BLE de nuestra comunidad caleña llega casi a un 40%, que eso es triste y probablemente se está relacionado con el mal uso del tratamiento antibiótico y en este caso la cefalosporina de tercera generación que nos gusta tanto utilizar a los caleños para las infecciones de vías urinarias en un área de hospitalización urgencias. Fíjense, casi el 51%. Por eso es importantísimo crear programas para vigilancia epidemiológica, y es que esa vigilancia epidemiológica ha hecho que en distintos países disminuya la prevalencia de gérmenes resistentes, y en ese orden y sentido de ideas, pues hermano, necesitamos seguir programas para que disminuya la resistencia en nuestra comunidad. Pues de hecho, los primeros que empezaron a generar estos programas es en Israel, por ejemplo, donde su gobierno empezó a implementar un software para todo el servicio de la salud y todos manejan el mismo software. Quiere decir que si yo tenía un paciente con un germen definido como resistente, este germen iba a ser detectado o el paciente iba a ser tamizado desde el área de urgencias
así haya sido visto en otra institución, porque ya viene catalogado que es portador de un germen BLE o una KPC. Y así lograron aislar rápidamente a estos pacientes, haciendo un control de un cercamiento epidemiológico, y lograron disminuir casi de un 40 a un 60% la prevalencia de BLE a un solo 3%. Entonces, fíjense que cómo es de importante hacer vigilancia y distintos programas epidemiológicos. Pues finalmente fíjense esto, y es que descubrimos nuestros primeros antibióticos en 1920, pero ya para 1940 empezamos a describir los primeros mecanismos de resistencia. No duraron ni siquiera 20 años en uso de acción para que ya empezáramos a definir que el fracaso terapéutico de algunas infecciones estaba relacionado con mecanismos de resistencia. Y en 1950 empezamos a establecer la relación entre resistencia y fracaso terapéutico. Ya en 1960 iniciamos la normalización de las pruebas de susceptibilidad, y es para esta época donde empezamos a decir que necesitamos tamizar ciertas pruebas para hablar de factores de resistencia. Ya en los 70 trae consigo la aparición de criterios de interpretación y resultados de pruebas de sensibilidad, y en los 80 se introduce el concepto de lectura interpretada de estos resultados. Es decir, que más o menos desde 1980 venimos hablando de una adecuada interpretación de los gérmenes en el antibiograma. ¿Cómo empezamos a hablar? Y esto es un concepto que tienen que conocer ustedes. Cuando hablamos de que un germen es multifármaco-resistente, extremadamente fármaco-resistente o pan-fármaco-resistente, como logramos encontrar hoy en día. Cuando hablamos de multifármaco-resistente, estamos hablando de resistencia a 3 familias de antibióticos distintos. Cuando hablamos de extremadamente fármaco-resistente, hablamos de resistencia a 3 o más familias de antibióticos, incluido el carbapenémico. ¿Listo? Y cuando hablamos de panfarmacoresistente, es de resistente a todos los antimicrobianos disponibles a nivel mundial. Y hoy en día tenemos ya muchos de estos gérmenes andando en la calle sin ningún problema, pegados a sondas y repartiendo sus capacidades de resistencia a bacterias que tienen más condición virulenta y que gastan su energética a más condición virulenta, y por eso pueden generar desastres. Ahí viene un concepto importante de la microbiología, y es que cuando una bacteria es multisensible y vemos que el paciente está en una unidad de cuidado intensivo totalmente choqueado, dependiente de vasopresor y con una malovolución, pues generalmente esa bacteria, para poner a ese paciente así, generalmente gasta todo su poder energético y toda su codificación genética para hacer factores de virulencia. En ese orden y sentido de ideas, pues generalmente encontramos unas bacterias muy sensibles volviendo o haciendo estragos en una enfermedad de un paciente. Mientras tanto, que en las condiciones de microbiología, cuando encontramos una bacteria multiresistente, generalmente vemos al paciente caminando en la calle con una sonda pegada. ¿Y eso se da por qué? Porque la bacteria gasta toda su condición y poder energético y toda su información genómica en crear factores de resistencia. Y estas bacterias son peligrosísimas porque estas, en alguna ocasión, como la Pseudomonas o el Acinetobacter baumannii, pueden regalar fácilmente resistencia a sus amigas alrededor, y esto hace que esas amiguitas que no son tan importantes desde el punto de vista de resistencia se vuelvan importantes porque además tienen muchos factores de virulencia. Entonces ahí viene el problema, y es que hoy el campo de la genómica y la biología molecular empieza a coger mucha importancia para la detección rápida de genes de resistencia que tenemos identificados de acuerdo al panel tamizado. Entonces hoy en día, y probablemente en un futuro, ustedes ya no tengan que interpretar de manera guiada el antibiograma, sino que hagan pruebas como el FINARRAE, el MALDI-TOF y demás interpretaciones genómicas a través de PCR, y digan, tenemos, por ejemplo, una Klebsiella con genes BLE. ¿Y por qué genes BLE? Porque ya tenemos una caracterización genómica, un panel genético bien estructurado que codifican para factores de resistencia de tipo beta-lactamasa de espectro extendido. Hoy en día se han descubierto más de 200 genes de este tipo y que podemos tamizar fácilmente para detectar rápidamente este tipo de gérmenes y no esperar un antibiograma para poder definir una estrategia terapéutica adecuada. Entonces vamos a empezar en materia y vamos a comenzar. Vamos a empezar con este amiguito. Este es un coco gram positivo, se llama Staphylococcus aureus, se lo presento si debieron aprenderlo por allá antes de quinto semestre.
¿Cuándo empezamos a hablar del Staphylococcus aureus? Hay una serie de preguntas. ¿Se acuerdan que teníamos que hacer una serie de preguntas para mirar qué tipo de microorganismo era? Pues el Staphylococcus aureus tiene unos factores de resistencia asociados a modificación genética de su diana. ¿Qué quiere decir eso? Que hacen una modificación a nivel de las PBP a través de unos genes, en este caso el gen MECA. Ese gen MECA le proporciona modificaciones y sus análogos MEAC, MECB, MECC, MECD. Hay muchos de tipos, hay muchos de genes definidos de MEC, pero generalmente cuando hablamos de resistencia empezamos a hablar del MECA y vamos a verlo más adelante. Eso codifica resistencia y modificaciones a través de la unión del anillo en los peptidoglicanos, y entonces el antibiótico no puede llegar a su diana, y al no llegar a su diana pues no va a actuar. En ese orden de ideas, al no actuar, pues una vez generamos resistencia, esos antibióticos, tenemos resistencia tanto a las penicilinas, y esas penicilinas estamos hablando de meticilino resistencia, cuando estamos hablando de ese tipo de resistencia. Entonces, una vez ya me adelanté un poquito, vamos a aprender a identificar cuando tenemos un meticilino sensible, en ese orden de ideas, o sea, que no tiene el gen, y cuando tenemos un meticilino resistente. Cuando tenemos un meticilino sensible, pues fácil. ¿Cómo se hace el tamizaje? A través de la MIC de la oxacilina o la MIC del cefotixin, en este caso la cefalosporina. ¿Qué tiene que interpretar el microbiólogo o el bacteriólogo? Tiene que interpretar que ese halo de inhibición o esa dilución no sea mayor a 2 microgramos sobre mililitro para la oxacilina y no más de 4 microgramos sobre mililitro en la cefotixin. Es una microdilución en disco, oxacilina y cefotixin, que es como se debe hacer, o el cefotixin en este caso, aquí he explicado, menos de 30 microgramos. Entonces, hay una cosa importante. En la dilución en disco o microdilución en caldo, esta debe ser las concentraciones para decir que debe ser meticilino sensible, y en el disco, este halo que se mide de aquí del centro, de aquí hasta acá, no del centro sino de la periferia de la pastillita hasta acá, debe ser mayor su valor de inhibición a 22 milímetros para decir que es sensible. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos? Primera pregunta, ¿cómo hacemos para identificar un Staphylococcus aureus meticilino sensible? Pues en el antibiograma nos van a preguntar cómo está la oxacilina, porque aquí ustedes no ven a cefotixin, y de hecho nunca se hace, porque el cefotixin no es un medicamento que sea de amplio uso, pero sí nos sirve para tamizar la resistencia a la meticilina. ¿Qué quiere decir eso? Primera pregunta con el Staphylococcus aureus, ¿cómo está la oxacilina? Oxacilina menor de 2. Quiere decir que es sensible. En ese orden de ideas, eso le predice sensibilidad a cualquier betalactámico, y por ende pues también pues tiene sensibilidad a cefalosporinas, si estamos hablando de betalactámicos. Recuerden que los betalactámicos son las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos y los monobactames. Esos son betalactámicos, son de 4 grupos. Pero ¿cuáles nos interesan a nosotros? Las penicilinas y cefalosporinas. Quiere decir que usted fácilmente a este microorganismo, Staphylococcus aureus, cuando nos hacemos la primera pregunta, ¿cómo está la oxacilina? ¿Es menor de 2? Pues hermano, puede utilizar cualquier betalactámico. Pregúntese entonces, ¿quién es el paciente? ¿Listo? ¿Quién es el paciente? Tratamiento de elección para los betalactámicos, excepto aquellos que tienen alergia. Nuestro paciente necesita antibiótico oral. Tenemos una bacteremia, una neumonía, oxacilina, ampicilina, surfactant, el que quieran. Neumonía, ampicilina, surfactant, bueno, ceftaroline yo no lo recomiendo, pero ahí estaba ya escrito. Estas diapositivas que ustedes van a ver en blanco son tomadas de un profe de la Universidad del Bosque de la ciudad de Bogotá, microbiólogo muy famoso y que ha tenido múltiples publicaciones y que es un miembro muy prestigioso de la Sociedad de Infectología. En este orden de ideas, pues, pregúntese cómo está, tiene infección en tejidos blandos o hueso, pues mire, puede utilizar cefazolinas, ceftarolinas, ceftriaxona, etcétera, etcétera, etcétera. Infecciones mixtas con pseudomonas, pues utilice un cefepime, una piperacillin tazobactam, puede utilizarlo. Estos son simplemente ejemplos, ¿ok? Recuerden que si usted tiene una oxacilina sensible, que a mí no me gusta decir eso, sino que cuando tenemos sensible a oxacilina decimos meticilino sensible, porque quiere decir que su condición de meticilina se estructura muy bien en la PBP, pues en este orden de ideas pues es sensible a todo. ¿Listo? Y podemos utilizar cualquiera. Estrategias orales para el Staphylococcus aureus: dicloxacilina, cefalexina. Es más, aquí no está, pero podemos utilizar cualquiera de otros, ciprofloxacina inclusive, ¿ya? Pero cuando tenemos una sensibilidad a las penicilinas, pues debemos utilizar una penicilina, que es el que mejor le va
y con eso estamos evitando que se creen otros factores de resistencia. Entonces, si tenemos un meticilino sensible, utilizamos cualquier betalactámico, ojalá cefalosporinas de primera o segunda generación, o en este caso, pues los derivados de la meticilina, oxacilina, inclusive meticilina. Entonces, en ese orden de ideas podemos utilizar cualquiera. Vuelvo y repito, primera pregunta con el Staphylococcus aureus cuando nos entregan un antibiograma, además de ver que sea un estafilo, que sea del paciente y el tipo de muestra tomada, pues decir, oiga, ¿cómo está la oxacilina, doctor? No, doctor, es sensible. Ah, bueno, es un meticilino sensible. Chao, se fue. Ya saben qué utilizar. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos los famosos factores de resistencia asociados a los genes MEAC, MECA y que nos pueden modificar la PBP2A12, que hacen una mutante? Pues bien, el betalactámico no encaja y recuerden que hay un cambio conformacional en su diana. Y ese cambio conformacional en su diana inhiben, no del todo, sino en un porcentaje muy importante, la adhesión que tiene el betalactámico con la PBP. Y dependiendo de las características, pues va a ser un MECA, o un MEC-C, o un MEC-C, o un MEC-B, perdón, o un MEC-D. Recuerden que hay distintos patrones de resistencia ya detectados. Este es simplemente un ejemplo y tenemos a través de la meticilina el gen que codifica en su gran mayoría o mutante es a través de la PBP2A, 2C, que es codificada por la parte genética MEC-A, MEC-C, pero recuerden que también tenemos otros tipos de MEC. Fácilmente la bacteria puede inhibir un poco su crecimiento, pero ella sobrevive y continúa creciendo. ¿Cómo se hace eso? Fácilmente, lo mismo que hemos hablado ahora, la tamización con el MIC a nivel de la microdilución en caldo de oxacilina cefotixin. ¿Cuál es y con cuánto definimos la resistencia? Oxacilina mayor a 4 microgramos por mililitro y cefotixin mayor a 8 microgramos por mililitro. En el halo de inhibición en disco, pues de aquí a aquí no debe medir o debe medir menos de 21 milímetros. Si decimos que es eso, oiga, este germen tiene un meticilino resistente. Y si tiene un meticilino resistente, estamos jodidos. ¿Qué nos tenemos que preguntar? Primera pregunta con el Staphylococcus aureus. ¿Cómo está la oxacilina? Doctor, ¿la oxacilina es resistente? Ah, no, ya no se haga ninguna otra pregunta. Ese es un meticilino resistente. ¿Qué quiere decir eso? Que eso le va a predecir, como hay un cambio conformacional en su PBP, a todos aquellos que actúan en la PBP. ¿Y cuáles actúan en la PBP? Pues fácil, las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos y el monobactámicos como el Astronom. En ese orden de ideas, a todos los betalactámicos. El hecho de ser resistente a la oxacilina, hablamos de meticilino resistente y estamos hablando entonces de resistencia asociado a cambios conformacionales de la PBP y por ende, pues una resistencia a todos los betalactámicos, que es donde actúan la diana para destruir la bacteria a nivel de la pared. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Pues pregúntese qué es el paciente, qué severidad tiene la infección. Podemos utilizar antibiótico endovenoso oral. Estos son ejemplos. No estoy diciendo que tengan que utilizarlo siempre, pero si tenemos una bacteremia, y lo marcó acá en rojo el profe, pues una bacteremia, pues vancomicina, dosis inicial endovenosa de 15 a 20 miligramos por kilo y puede continuar, de hecho, se puede dar dosis carga de 30 miligramos por kilo dosis inicial y luego continuar a 12 a 20 miligramos por kilo cada 12 horas. Daptomicina si solo es bacteremia, ojo, si solo es bacteremia, porque recuerden que en el momento de decidir un antibiótico en un paciente, no solo tenemos que ver quién es el paciente, no solo tenemos que ver es el microorganismo, sino qué antibiótico voy a utilizar, ¿ya? Por ejemplo, la daptomicina no entra bien en el pulmón, y no entra bien en el pulmón porque tenemos una inhibición asociada a los neumocitos tipo 2, a cambios conformacionales en el pH y la inhibición del mismo. Entonces, no va bien y la PKPD no va bien a nivel del pulmonar. Entonces, no debemos utilizar daptomicina en el pulmón, pero le va muy bien por su PKPD, concentraciones adecuadas en sangre y de hecho está indicada en endocarditis y en otro tipo de infecciones. Entonces, va muy bien con la daptomicina y esa daptomicina va muy bien en bacteremia. La vancomicina la puse en rojo y ya vamos a hablar por qué en rojo, porque las concentraciones de la vancomicina, a medida que aumenta su concentración, su concentración inhibitoria mínima, a medida que aumenta, pues hay más posibilidad de fracaso. Entonces tengan cuidado con esto. Para neumonía, linezolid, cefadolina o cualquier estrategia según la guía que ustedes estén referenciando. No, es que yo leí la guía de neumonía y decía banco, pues utilice banco, hermano, eso no hay ningún problema, porque la guía 2013 de Colombia dice vancomicina. Esa vaina no la han actualizado, pero vancomicina tiene una buena PKPD, solo que hay que vigilarlo y vigilar función renal. Tejidos blandos y hueso, pues vancomicina, linezolid, daptomicina, clinda, trimetropina, etc. Estrategias orales. Recuerden que el Staphylococcus aureus es uno de los principales gérmenes que producen infecciones a nivel no solo del tracto respiratorio, de hecho es muy bajo porque
cuando uno se va a la parte epidemiológica en condiciones de neumonía, el estafilo ocupa como el tercer, cuarto lugar, si no me equivoco. Más allá, casi el quinto lugar. Pero en infecciones de tejidos blandos puede convertirse en uno de los principales patógenos, igual que el estreptococo y patógenos de piel. Entonces, en piel, tejidos blandos y hueso, pues estrategias orales para meticilino resistencia. Y cuando le pregunten, doctor, ¿qué antibiótico quiero utilizar como estrategia oral para un meticilino resistente? Ustedes pueden utilizar clindamicina, trimetoprim, linezolid, doxiciclina, ciprofloxacina en las dosis adecuadas, y hay muchísimas más otras estrategias. ¿Listo? Hasta rifampicina se ha descrito para este tipo de pacientes. Entonces, dependiendo de las características del paciente, pues ustedes van a utilizar una medida concerniente. Lo que les decía de la vancomicina, pues mire muchachos, a medida que aumenta la MIC y tenemos una MIC de 2, a pesar de que me lo reportan sensible, ustedes tienen que saber que cuando tenemos una MIC de 1 en el paciente con vancomicina, ya prácticamente casi el 30% de nuestros pacientes pudieran tener un fracaso terapéutico. Entonces hay que hacerle seguimiento cuando utilizamos vanco. En la MIC de 2, marica, casi el 50% de los pacientes. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿listo? Eso es simplemente para que vean eso. Ahora bien, cuestionamientos para el Staphylococcus aureus de acuerdo a la MIC de vancomicina. Siempre pregúntese, evalúe la respuesta clínica para clínica del paciente en tratamiento con vancomicina, porque aquí nos reportaron, mire que está sensible, pero tiene una MIC de 2, estamos jodidos. El 50% de mis pacientes pueden fracasar. Pues, ¿podríamos utilizarlo? Sí. ¿No tengo otra estrategia? Pues bueno, usémoslo. Entonces, pero miremos cuál es la respuesta clínica, quién es el paciente y cómo va el paciente. La localización de la infección es importante y el método de tamización empleado. Entonces, siempre pregúntese quién es el paciente, cómo va en su respuesta clínica y si amerita o no cambio de la vancomicina, a pesar de que me diga en el antibiograma que es sensible, pues a medida que aumenta su MIC para este microorganismo, pues quiere decir que tenemos un alto porcentaje de fracaso terapéutico. ¿Listo? Ahora bien, tenemos un problemita. Tenemos aquí, Staphylococcus aureus, el mismo. Le hacemos y nos preguntamos, primera pregunta, ¿cómo está la oxacilina? No, doctor, está resistente. Nos jodimos, porque esto es meticilino resistente. Quiere decir que no puedo utilizar ningún beta-lactámico. Sin embargo, tenemos que preguntarnos, no, ese paciente tiene una infección de tejidos blandos, doctor, y yo quisiera sacarlo con clindamicina, porque esa clindamicina es sensible. Y fíjese que la estrategia oral con clindamicina, que es un antibiótico que actúa a nivel ribosomal, evitando la translocación, en este caso de locus A a locus P, para que siga creciendo la proteína, es un bacteriostático. Por eso es tan importante preguntarnos quién es el paciente. Si ese paciente decidimos llevarlo con clindamicina, en caso de que no tengamos este antibiograma sino otro que aquí diga sensible, ya les explico por qué, y que decidamos de una manera acertada que se va con clindamicina, preguntémonos quién es el paciente. Pues el paciente es un paciente con cáncer, con neutropenia y con poca capacidad de respuesta, pues su mejor estrategia no va a ser clinda. Probablemente se demore en curarse un poco más que aquel que tenga una inmunidad muy buena. Entonces, en ese orden y sentido de ideas, ya decidimos si tenemos este antibiograma. Oxacilina, resistente, doctor. Tenemos un meticilino resistente. Bueno, sáquelo con clinda, mire que es sensible. No. ¿Cuál es la segunda pregunta cuando vamos a utilizar clinda? La segunda pregunta cuando vamos a utilizar clinda es ¿cómo está el macrólido? En este caso, la eritromicina. Recuerden que ellos tienen una sinergia en su mecanismo de acción in vitro y por ende, siempre cuando vamos a tomar la decisión de clindamicina, pregúntese cómo está la eritromicina. Si está eritromicina resistente, usted dice, doctor, in vitro parece sensible, pero in vivo hay fracaso terapéutico porque hay que hacerle un D-test. Y los resultados de la clindamicina siempre deben comprobarse mientras el uso del D-test, porque puede haber falla terapéutica en el tratamiento con clinda. ¿Y eso por qué? Pues aquí está el D-test, muchachos, un Staphylococcus aureus, lo tamizamos en el disco y ponemos a cierta distancia, el halo de inhibición. Y fíjense ustedes aquí, eritromicina y el disco de clinda. La clindamicina fue pucha, un halo ni el hijo de madre. Y como esto se interpreta en distancias, pero entonces resulta que lo miden de aquí a aquí, o de aquí a aquí, para que me diga, de aquí a aquí, o de aquí a aquí. Y dicen, no, eso midió más de 20 milímetros. Eso quiere decir entonces que el D-test es, que entonces la clindamicina es sensible. Por eso es importante hacer el D-test. ¿Y el D-test qué es? Poner un disco de eritromicina y poner un disco de clindamicina. Un disco de eritromicina y un disco de clindamicina. Fíjense ustedes que este antibiograma decía eritromicina resistente, pero decía clindamicina sensible. Entonces, si usted tiene un D-test positivo le va a salir como esto, aquí.
eritromicina resistente, mire que no tiene halo, pero cuando ustedes miran acá, hace una forma de D y dice, pues pucha, a la clindamicina in vitro parece sensible, pero cuando se asocia aquí, empieza a haber un halo de inhibición y usted dice, ah, aquí pasa algo, ¿ya? Y ese D-test daría positivo por la forma y el diámetro que dio en la distancia de ambos, y daría positivo porque ya hablamos de la sinergia en su mecanismo, no está mal dicho la sinergia, sino la diana, no es sinergia, sino diana en el mecanismo de acción, y a pesar de que aquí me salga resistente, aquí sensible, quiere decir entonces que esto va a haber fracaso terapéutico porque en in vitro es sensible, pero en in vivo no le va a ir bien porque probablemente sea resistente. Entonces tenemos un D-test positivo aquí con un halo de resistencia a eritromicina y tenemos esta curva que se forma mucho más, digamos, mucho más vertical y forma una forma de D y se pierde el halo circular como lo vemos aquí. Aquí el D-test es negativo. Y si el D-test es negativo, pues usted dice, oiga, podemos utilizar clindamicina, no se preocupe. Pero no tenga errores, si usted tiene eritromicina resistente y tiene clindamicina sensible y el D-test da positivo, pues hermano, no lo utilice. Y si tiene eritromicina resistente, pues hermano, tampoco lo utilice. No lo utilice clinda. ¿Listo? Porque va a fracasar probablemente. Las pruebas de susceptibilidad para algunos medicamentos definidos en cuanto al Staphylococcus aureus y decisión de terapia antibiótica. Una cosa más, hay pruebas definidas como el Phonics 100, el Microscan, el Malditoff, etcétera, 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 que nos pueden ayudar a discernir sensibilidades definidas a ciertos antibióticos que queremos tamizar. Por ejemplo, la aptomicina. Si la aptomicina en el Staphylococcus aureus con una MIC, una concentración inhibitoria mínima para apto mayor a 1 microgramo por mililitro, se debe considerar pues que no es interpretable y que debe ser evaluada la respuesta terapéutica en ese tipo de antibióticos. En otras palabras, si entre más alta esté la MIC de la aptomicina o es mayor a un microgramo por mililitro, pues no debería usarse. Eso siempre tiene que hacerse un test suplementado con calcio y definitivamente no debe usarse discos de difusión para la interpretación y debemos utilizar este tipo de aparatos. ¿Listo? Para decir si es resistente o no. Lo mismo para el Inesolid. El disco tiene mayor probabilidad de falsos resistentes y debe confirmarse siempre con el reporte de una prueba genética asociada al mismo. ¿Ok? Entonces, si el D-test es positivo, hermano, vea el comentario anexo y usted no debe utilizar clindamicina. No debe utilizar la clindamicina. ¿Ok? Porque tenemos resistencia a eritromicina, D-test positivo, sensibilidad, pero que está sensible aquí, no la debemos utilizar. ¿Ok? Y por ende, usted debe revisar otras opciones. ¿Qué otras opciones tenemos aquí? Tigecyclina, vancomicina, Linezolid, que podríamos utilizarlo para ese antibiograma. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a resumir el Staphylococcus aureus. La mayoría de Staphylococcus aureus tienen una modificación en su PVP. Esa modificación en su PVP precipita cambios conformacionales y esas modificaciones hacen que los betalactámicos no tengan acción ahí. Entonces, aquí estamos hablando de la primera pregunta. Ahora bien, en este algoritmo que está tomado en un artículo que salió el año pasado, a principios de este año, en la Sociedad Colombiana de Cuidado Intensivo, nos empiezan a hablar de tamización de pruebas y resultados para generar resistencia. Definitivamente tenemos, y tenemos que saberlo, que el Staphylococcus aureus puede generar enzimas que pudieran interpretarse hacia las beta-lactamasas y la resistencia a las beta-lactamasas. Ese tipo de enzimas son penicilinasas. Esas penicilinasas inhiben, en este caso, las aminopenicilinas. ¿Ok? Y si inhiben las aminopenicilinas, pues usted no va a utilizar una ampicilina sulbactam. Pero si es meticilino sensible, usted podría utilizar una oxacilina sin ningún problema. ¿Listo? O váyase con una cefalosporina, no se complique la vida. Cambie de grupo farmacológico a una cefalosporina de primera generación, porque la penicilina solo se lleva la estructura de la penicilina. Y estamos hablando del anillo penicilínico, porque las aminopenicilinas son las que más se parecen a ese anillo que primeramente se descubrió. Después hubieron otras modificaciones y empezaron a salir otros grupos farmacológicos asociados al mismo anillo de penicilinas. Entonces, pues el mensaje es que si ustedes encuentran que es resistente a la ampicilina, pues esa resistencia es asociada a penicilinasas y generalmente solo le discierne resistencia a las aminopenicilinas. En otras palabras, usted podría utilizar una cefalosporina de primera si es oxasensible. ¿Ok? Ahora sí, bien, miremos la oxa. ¿Cómo está la oxa? Esa oxacilina
tenemos que preguntar si hay resistencia o no. Si hay sensibilidad, pues decimos pues que es un meticilino sensible y podríamos utilizar cualquiera. Si es resistente, pues decimos que es un meticilino resistente, probablemente porque tenga un gen de característica MECA, MECC. MECA pues es que es el principal, el que primero se descubrió, y eso le puede codificar alteraciones conformacionales en la PBP y por ende limitar un poco el ligando o la capacidad de unión de las penicilinas o los betalactámicos a la PBP. Entonces es meticilino resistente. Preguntémonos, vamos a tomar una decisión estratégica y preguntémonos cómo está la eritromicina. Eritromicina y resistencia a clindamicina, pues probablemente este germen ya tenga una resistencia de características genómicas de tipo MLBSB, y eso quiere decir que hay cambios conformacionales a nivel del ribosoma. Entonces en ese orden y sentido de ideas, pues no podríamos utilizar ningún antibiótico ribosomal. Ahora bien, pregúntese, ¿tiene eritromicina resistente y clindamicina sensible? Hágale un D-test. Si el D-test es negativo, utilice clinda. Si el D-test es positivo, pues probablemente tiene una resistencia asociada o inducible, porque hablamos de inducible, de tipo MLSB, y este es un conformación de tipo inducible y pues no debo utilizarlo. ¿Cuál? Pues mira a ver si tiene banco, linesolid, dapto, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está el ejemplo de banco, ellos lo ponen vancomicina. Pregúntese cómo está la MIT. ¿Es mayor de 2? Hay altísimo riesgo de fallo terapéutico. Por eso me pareció como tan chévere este algoritmo. ¿Listo? Enterococo. El enterococo, en este caso, pues tenemos dos enterococos importantes, el enterococo fecalis y el enterococo faecium. El faecium es genéticamente resistente a las aminopenicilinas. Lo ideal en esto es irnos directamente a un glicopéptido. Sin embargo, ¿qué nos vamos a preguntar? El ideal, enterococo fecalis, que es lo ideal que sea sensible a la ampicilina. Siempre que tengan un enterococo fecalis, pregunten en la resistencia a ampicilina. Si es ampicilina sensible, se dice estamos tranquilos, y recuerden que la resistencia de estos gérmenes va asociada también a cambios conformacionales o producción enzimática. Debe certificar el paciente la severidad y localización de la infección y utilizar la epidemiología local para tomar decisiones. Lo ideal, tenemos un fecalis. ¿Qué utilizamos primera línea? Para cualquier infección, ampicilina o ampicilina surfactant, 2 y 2 gramos cada 4, ampicilina surfactant 3 gramos cada 6. Recuerden que estos son ejemplos, no tienen que ser así siempre. Si la infección es muy severa, pues podemos ayudarnos con una gentamicina, en este caso no es glucosida, pero teniendo el riesgo de que pueda haber más fracaso renal y o ototoxicidad urinaria, nitrofurantoína, ciprofosfomicina, lo que quieran. Infecciones mixtas con pseudomonas, piperacina, tazobactam. El mensaje es que si es sensible a la ampicilina, es un enterococos probablemente tranquilito y sensible. Si es resistente a la ampicilina, hermano, no pierda el tiempo, váyase de una vez con banco o dapto, cualquiera de estas otras. ¿Listo? El enterococo faecium, recuerden que genéticamente es resistente a las aminopenicilinas, y por eso es importante distinguir o eso es un fecalis o es un faecium, porque el faecium odia las aminopenicilinas, y en ese orden y sentido de ideas pues nos vamos directamente con vancomicina, daptomicina, tiaciclina, las dosis que tenemos indicadas ahí. ¿Listo? Enterobacterias, esto se vuelve lo más bonito en el momento de la interpretación, porque las enterobacterias producen resistencia a través de enzimas, y se producen resistencia a través de enzimas, pues en ese orden y sentido de ideas tenemos que saber si tenemos una hiperproductora, una penicilinasa, un hiperproductor de penicilinasa, o una hiperpenicilinasa de espectro ampliado, o un BLE, o un IRT, etc. Ya vamos a saber cómo. Siempre pregúntese cómo están las aminopenicilinas. En este caso, ampicilina o amoxicilina. Segunda pregunta con los enterobacterias. ¿Cómo está la asociación con el inhibidor? Al clavulanato, al sulbactano, al tazobactam. Porque esto nos va a identificar los IRT. ¿Listo? Que es un patrón de resistencia definido. ¿Ok? Entonces, digamos que en ese orden y sentido de ideas, primera pregunta, ¿cómo son las aminopenicilinas? Segunda pregunta, ¿cómo está la asociación con el inhibidor? Tercera pregunta, ¿cómo están las cefalosporinas? Cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación. Las de primera, segunda y tercera generación. Denme un segundo. Los de primera, segunda y tercera generación. Primera y segunda generación, pues tenemos una BLEA. A partir de los de tercera generación tenemos un BLE o un AMC. En ese orden y sentido de ideas, el BLE nos hablan de betalactamasas de espectro extendido, y el AMC es una codificación genética también que nos da resistencia a todos los betalactámicos, a excepción de los de cuarta generación. Aquí en este orden y sentido de ideas, pues ya llevamos una pregunta, 2 preguntas, 3 preguntas. Nuestra 3.3 preguntas, nuestra cuarta pregunta sería: ¿cómo está
las cefalosporinas de cuarta generación. Y es que eso lo vamos a ver más adelante. Y eso de cuarta generación, si es resistente, usted podría decir que es un BLE. Y si es sensible, usted podría decir que es un AMC. Pero además de eso, pregúntese lo siguiente. Y mire, vamos a ver aquí el ejemplo. Si queremos categorizar un ANSE, generalmente sensible a las cefalosporinas de cuarta generación, es sensible a las cefalosporinas de cuarta generación, pero es resistente a la asociación con el inhibidor. O sea que por aquí ustedes podrían encontrar una peptidoglicina taxobactam sensible, resistente, un clavulanato resistente, un sulbactam resistente. Entonces, si queremos distinguir entre BLE o AMC como para definir qué tipo de resistencia tiene nuestro germen, nos hacemos dos preguntas y aquí está. Es resistente a la cefalosporina, los BLE son resistentes a las cefalosporinas de cuarta generación, pero son sensibles a la asociación con el inhibidor. Mientras que las AMC son sensibles a las cefalosporinas de cuarta generación, pero son resistentes a la asociación del inhibidor. Y deben cumplir los siguientes criterios para definir qué es un BLE o un AMC. Que sea resistente a las aminopenicilinas, de acuerdo a la característica de si es BLE o AMC resistente o no al inhibidor. Y siempre deben llevarse los de primera, segunda y tercera generación. La pregunta importante aquí siempre es: el BLE siempre, sí o sí, debe ser resistente a el BLE o AMC sí o sí deben ser resistentes a los de tercera generación. ¿Listo? Y cuando usted se lleva los de tercera generación, cefalosporinas de tercera generación, usted dice: tenemos este o tenemos este. ¿Cómo hacemos para distinguirlo? Fácil. Dos preguntas más. ¿Cómo está las cefalosporinas de cuarta y cómo está la asociación con el inhibidor? Y fácil, ¿cómo están las cefalosporinas de cuarta y cómo está la asociación con el inhibidor? Entonces, en ese orden y sentido de ideas tenemos varios ejemplos de inhibición enzimática. Penicilinasas. ¿Cuáles son las penicilinasas? Las que nosotros en Bogotá llamamos de bajo techo o alto techo. Esas de bajo techo, pues se llevan casi siempre las aminopenicilinas, en algunas ocasiones a los inhibidores, y siempre se pueden llevar los de primera generación. Las de alto techo se alcanzan a llevar porque producen tantas enzimas que se pueden llevar a las cefalosporinas de primera generación. ¿Listo? Aquí lo estamos viendo. ¿Ok? Aminopenicilina más resistencia a las de primera generación. ¿Cuál es la resistencia IRT? Esto es un código genético que da la resistencia a los inhibidores, y generalmente cuando hablamos de un IRT, pues tenemos aminopenicilina resistente y tenemos resistencia a todos los inhibidores. ¿Listo? Entonces ahí tenemos un germen de características IRT. Cuando tenemos un BLEA, tenemos resistencia a las cefalosporinas de primera y segunda generación, pero los de tercera lo respetan. ¿Listo? ¿Cuál es el riesgo de este? Que este puede pasar a este. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque al llevarse los de primera y segunda generación, pues usted no le va a poner una cefalosporina de tercera, porque probablemente se lo va a llevar. Váyase directamente a un carbapenémico o váyase a la asociación con un inhibidor si el BLE lo permite y las características lo permiten. Entonces, o sea, si usted ve que el inhibidor está sensible, pues hermano, utilice el inhibidor, pero hágale seguimiento de cerca a este paciente con altísima tasa de fracaso terapéutico. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hacernos esta serie de preguntas. Beta-lactamasa de espectro extendido. Pues ya sabemos que si fuera sensible a la aminopenicilina, aquí no está, en este caso a la ampicilina solita, resistente, y el resto sensible, pues ¿qué tenemos? Un aminopeniциlinasas. Quiere decir que tiene un penicilinasas. ¿Listo? Quiere decir que usted en teoría podría utilizar cualquiera de estas estrategias. Es decir, cualquier betalactámico a excepción de aminopenicilinas. ¿Listo? Ahora bien, segunda pregunta. Que no fuera solo resistente a la ampicilina, sino también resistente a la ampicilina sulbactam o la amoxicilina de clavulanato. Usted dice, este está como raro. ¿Cómo estará el piptazo? Y usted dice, piptazo, digamos que este fuera resistente aquí. Usted dice, esto es un IRT. Hay que tener cuidado. Nos tenemos que ir o con cefepime o nos tenemos que ir con otro grupo antibiótico que no sean penicilinas. Otro betalactámico que no sea penicilinas. ¿Listo? Porque se lleva a la inhibición. Ahora bien, tenemos resistencia a aminopenicilinas más su inhibidor. Pero fíjense en esto lo bonito. Hay aquí resistencia. Nos preguntamos cómo están los de primera, segunda generación. Entonces, si se llevara a las aminopenicilinas y se llevara a los de primera generación, tú dirías, uy, este es un hiperproductor, porque se está produciendo tantas enzimas que el anillo betalactámico de las primeras generaciones, el anillo
el anillo beta-lactámico de las cefalosporinas de primera generación es muy parecido al de las penicilinas. Entonces, al producir tantas enzimas, pues se llevan a ese. ¿Listo? Y en ese orden de ideas, pues usted diría, es un hiperproductor. Doctor, podemos utilizar ceftriaxona, pero hay que vigilarlo. Podemos utilizar una cefalosporina segunda, pero hay que vigilarlo, porque puede haber fracaso terapéutico. Otro ejemplo, en ese orden de sentido de ideas, tenemos resistencia a las aminopenicinas más el inhibidor, la amoxicilina más el clavulanato. Tenemos resistencia, además de eso, a las cefalosporinas de primera y segunda. Y pregúntense ustedes, ¡jue madre! ¿Cómo están los de tercera? Porque los de tercera tenemos o un BLE o un AMC si es resistente. Y aquí tenemos el clásico ejemplo de ceftriaxona resistente. Y usted dice, uy, ¿esto es un AMC o un AMBLE? ¿Cómo lo vamos a distinguir? Hágase la pregunta, ¿cómo están los de cuarta generación? Listo, porque recuerden que los BLE son resistentes a las cefalosporinas de cuarta generación, pero son sensibles al inhibidor, mientras que los AMC son sensibles a los de cuarta generación cefalosporinas, pero son resistentes a la asociación con el inhibidor. Típico ejemplo, aquí. Ceftriaxona resistente, pregúntese cómo está el piptazo, mire que está sensible, usted dice, no, esto es un BLE. ¿Listo? ¿Y si es un BLE que vamos a utilizar? Un carbapenémico. Doctor, es que, no sé si es un BLE o un AMC. Bueno, eso no importa. Fíjese cómo está la cefalosporina. No importa si es un BLE o AMC. Si eso está resistente, hermano, pues váyase ya con un carbapenémico. No pierda el tiempo. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, este es el clásico ejemplo de un BLE. Y generalmente pues tenemos Escherichia coli, Klebsiella, Proteus mirabilis, que pueden confirmarse la presencia de beta-lactamasas de espectro extendido BLE cuando se observe resultados resistentes o intermedio, al menos una cefalosporina de tercera generación, que es lo que venimos hablando. ¿Ok? Y pregúntese para distinguirlo cómo está el cefepime y cómo está la asociación con el inhibidor. Bueno. ¿Qué pasa con eso sobre las BLE? Pues tienen la capacidad de hidrolizar otro tipo de cefalosporinas, inhibidores de la beta-lactamasas y astron. Ojo, algunos inhibidores. Eso no es una regla general. Y el astron también se lo lleva. No hidrolizan los carbapenémicos y hay asociación de multidrogoresistencia. Se pueden llevar las quinolonas, se pueden llevar el trimetoprim, que actúa a nivel de la pava, los aminoglucósidos. Y la característica más frecuente en este tipo de gérmenes, o lo que más se ha encontrado en nuestra comunidad, es la CTX-M15, que es la más prevalente. ¿Listo? Y de hecho la CTX-M15 de hecho llegó por Manizales de una persona extranjera y ahí se regó a todo nuestro región colombiana. Entonces fue un mal acercamiento en ese momento, y hoy ya tenemos muchos BLE y hemos descubierto, ya lo hemos dicho, más de 200 cepas resistentes o 200 ciertas características genéticas que nos dan resistencia a BLE. ¿Cuál es la más común en nuestro medio? La CTX-M15, que fue un problema nuestro y ya lo tenemos y no lo hemos podido solucionar, y generalmente está muy relacionada con infecciones por urgencias. La importancia clínica y terapéutica para detectar las BLE, porque estas beta-lactamasas viajan a través de plásmidos, y esa es la importancia porque aportan además genes de resistencia a antibiótico y factores de virulencia que incrementan la peligrosidad, sobre todo la E. coli CTX-M15. Además de eso, porque se han observado fallas terapéuticas, cefalosporinas, penicilina más el inhibidor, quinolonas, aminoglucósidos. Se van a encontrar muchos profes que para las BLE van a utilizar una cefalosporina, un beta-lactámico más un inhibidor. Eso está bien, pero depende de dónde esté y quién es el paciente. De hecho, los mayores estudios que hay de cefalosporina más inhibidores están hechos en el tracto genitourinario, en este caso pez urinario, infecciones urinarias, donde la piperacina tazobactam causa concentraciones terapéuticas muy importantes, y bajo ese acúmulo de concentración terapéutica podría haber una respuesta positiva en el paciente. Pero si ustedes van a tener ese tipo de estrategia, que yo no la recomiendo, tienen que saber que hasta más o menos entre un 30 a un 45%, no, 60% de sus pacientes en algunas literaturas pueden fracasar. Entonces, pues sepa quién lo está utilizando, cómo lo están utilizando, y pues definitivamente ese cómo lo están utilizando, cuando lo van a utilizar, tienen que saber que la infusión de la piperacina tazobactam no se debe dar en menos de 4 horas. Es decir, que usted le pone el antibiótico para que eso riegue durante 24 horas, y hay unas concentraciones terapéuticas adecuadas, y saber que a pesar de todo eso, usted puede fracasar en un 60% de las probabilidades. ¿Listo? Del porcentaje, perdón. Además de eso, se le da resistencia a quinolonas y aminoglucósidos, porque mediante su detección, el abordaje terapéutico se ajusta a las características del paciente. Y ojo con esto, en la comunidad que tenemos nosotros ya, el E. coli 20%, que es aumentado mucho más, esto
esto es viejo, y Klebsiella 40% en pacientes hospitalizados y de la comunidad. Esto es el típico ejemplo de la monoterapia con cefepime para las cepas cefepime sensibles de bacterias BLE, y ustedes tienen que saber que el cefepime depende de la MIC. Si ustedes tienen una MIC, entre más alta la MIC, así están hablando de sensibilidad para el cefepime, pues más probabilidad de fracaso hay de acuerdo a la utilización. ¿Listo? Entonces tienen que tener cuidado con eso. Por eso yo recomendaría que a esos pacientes no le den cefepime. Los BLE son resistentes a cefepime, no den cefepime. ¿Listo? Los carbapenémicos como terapia en asociación para otro tipo de estrategias, sobre todo en este caso para aquellos que quisieron utilizar piperacillina tazobactam, pues hermano, sí puede funcionar, pero no se arriesguen. Tiene un riesgo de mortalidad ajustado de 1.92 veces mayor en el brazo del piptazo comparado con el carbapenémico. Hermano, se mueren más, no lo utilice, no lo haga, y si lo va a hacer, pues asuma la responsabilidad. Interpretación adecuada de las BLE. Recuerden que debe considerar como resistente y no prescribir cefalosporinas, aunque nos diga sensibilidad in vitro. ¿Listo? Ni ampicilina subactam, ni astroman, ni piptazo. Este piptazo, pues recuerden que si es una subespecie y demás, no debería, sobre todo si es Klebsiella, pero si es un E. coli BLE positivo, pues es controvertido, lo que veníamos hablando ahora. ¿Listo? Mi intención es que ojalá no lo usen. Si la usa, pues sepa que pueden fracasar en un gran porcentaje. Considerar siempre terapias, aminoglucósidos, quinolonas, y depende de la MIC, carbapenémicos y fosfomicina. Y hay otras muchas estrategias. Reporte adecuado de las AMC. Ya sabemos cómo son las AMC. Recuerde que debe ser las AMC, deben suprimirse el reporte de cefalocina primera, segunda, y recuerde que las AMC son resistentes a tercera generación. Siempre se llevan la ampicilina, sulbactam, el astronel y el piptazo. Si la bacteria está en sangre, pulmón o líquido peritoneal, no deberían utilizarlo. Es más, no lo recomendamos. Si lo van a hacer, ajustense porque puede haber un alto fracaso. ¿Qué podríamos utilizar en este caso? Cualquier aminoglucósidos, quinolonas, carbapenémicos, el piptazo con precaución, vuelvo y lo digo, y ojo, el cefepime solo si la MIC ideal es menor de 2, ¿ok? Si el paciente tiene una infección grave, pues hermano, no utilice eso, váyase con un antibiótico que le dé una PKPD mucho más estable en sangre. Si está choqueado con uso vasopresor y demás, pues vaya con esa PKPD, ¿listo? Para que ajuste la MIC a menor de 2. Los AMC son un grupo genético porque esto es un código genético que le da resistencia a los beta-lactámicos, y tenemos un grupo AMCES para que lo vean. Los grupos AMCES son Aromonas, Morganella, Proteus, Citrobacter, Enterobacter y Serratia. ¿Listo? Entonces ese Enterobacter es indol negativo, Providencia y Pantoeva. Ese es el grupo AMCES y ellos tienen codificación genética para AMCE, y eso quiere decir que a pesar de que probablemente sea alguno de estos, una hormona y que sea multisensible, no lo utilice, hermano. Eso está en su código genético y prácticamente le va a fracasar como esto. Y hablamos de represión cuando pasa esto. Es un salvaje, todo sensible, y le administramos antibiótico porque ay, es una Serratia, no estoy viendo, no sé qué, bla, 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 es sensible, doctor, utilicémoslo. Y después se joden, porque vea, esto es lo que sale, el paciente no mejora, le toman nuevos cultivos y hay resistencia. Entonces no lo utilicen, ¿listo? Y ya saben qué significa AMCE. ¿Cómo se interpreta? Pues haga la pregunta nuevamente, paso por paso, que era lo que estábamos hablando acá. ¿Listo? Haga estas preguntas y usted ahí define las características de resistencia. ¿Qué es esto mismo? Pero mire, cefepime sensible. ¿Qué se está llevando? Todos los inhibidores. Mire, piperacillina tazobactam, amoxicilina, clavulanato, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno. Finalmente, vamos a llegar hasta aquí. Y ojo, una cosa más, siempre usen con precaución el cefepime en las infecciones severas con probabilidad de coproducción de BLE, porque un germen puede tener los dos tipos. Entonces, a veces yo no lo recomiendo. Y si lo van a ver, pues miren que la MIC sea menor de 2. Bueno, entonces pregúntese, y estas son las preguntas que nos hicimos. ¿Se acuerdan allá el estafilo? Pues también en ese artículo bonito, que se los voy a recomendar, pues hagamos las preguntas con guiadas. Aminopenicilinas sensibles, resistentes, entonces un producto de penicilinasa es el inhibidor resistente, entonces un IRT, cefalosporinas de primera resistente, entonces tenemos un BLEA, cefalosporinas de segunda y tercera generación resistente, entonces ojo a esto. Si es resistente, entonces tenemos un BLE, mire cómo está el inhibidor sensible de un BLE, y miremos cómo está cefotixino, miremos cómo está el cefepime resistente, pues un AMC. Y entonces aquí tenemos los mismos grupos, estamos hablando de lo mismo, y ojo con esto.
Aquí está lo que puede predecir la resistencia a este tipo de grupos farmacológicos, las MIC, que son importantísimas para que lo tengan en cuenta. Y esto, la resistencia, monobactámicos, ojo con esto, y esto en nuestro siguiente apartado y en nuestra siguiente grabación vamos a hablar de las carbapenemasas. ¿Listo? ¿Ok? Y ahí vamos a empezar a hablar de cómo debemos identificarlas y cuáles son los patrones de resistencia definidos. Yo creo que hasta hoy vamos a quedar ahí, porque aquí vienen los carbapenemasas, las tipo KPC, que son las más comunes, de tipo serina B, serina A, perdón, de clase A, de tipo serina, clase A, y vamos a empezar a hablar de cómo identificarlas y qué estrategias podríamos utilizar. Entonces quedamos hasta aquí. Muchas gracias, estudien la grabación hasta acá y estaré atento a cualquier pregunta para nuestro próximo encuentro.